realmente todo lo que creemos, nuestras creencias, no tienen ni siquiera que ser verdad. O sea, porque definimos nuestra realidad con lo que creemos, con nuestras creencias, ¿no? Pero realmente puede ser totalmente falso lo que nos pase por la cabeza, aunque sea una creencia, no tiene por qué ser una verdad, ¿no? En muchos casos las creencias que más nos ayudan, es la paradoja, esas creencias que nos ayudan más a avanzar no son las que necesariamente se ajustan a los hechos factuales de la vida, sino las que nos resultan útiles. Es una idea que es simple, pero a la vez también muy poderosa. Y os puedo poner unos cuantos ejemplos sencillos para ilustrar esta idea, ¿no? Imaginad que tenéis la tendencia a pensar que los hombres y las mujeres son muy diferentes, algo que probablemente todos habremos escuchado alguna vez. Estoy hablando que lógicamente somos diferentes, pero me refiero a muy diferentes, ¿no? Sin embargo, pues decides optar por una creencia distinta, que los hombres y las mujeres son absolutamente iguales. Y esto en la cultura o comunidad, no sé cómo se llama, woke, es bastante común pensar que son exactamente iguales. No es que realmente crean que son idénticos en todos los aspectos, porque no lo son, pero eligen esa creencia porque les ayuda a neutralizar una tendencia natural a exagerar las diferencias que todos ejercemos. Es decir, esas diferencias las tendemos a exagerar para que sea más evidente, ¿no? Desde mi punto de vista. En otras palabras, no estás eligiendo esta creencia porque sea completamente cierta, sino porque pues, equilibra, balancea, ayuda a reducir pues, prejuicios, ¿no? Que podrían interferir en nuestra toma de decisiones y también acciones de nuestro día a día. Esta idea de utilizar creencias como herramienta para combatir sesgos, ya digo, te puede salir el tiro por la culata, porque si te pasas de creer que todos son iguales, al final acabas diciendo que un hombre y una mujer son lo mismo, ¿no? O sea, es una zona, una línea que es bastante difícil. Bueno, si te encuentras ahí es jodido salir después, ¿no? Entonces, la idea de por sí es tener esta base, ¿no? De combatir sesgos, que es algo que se estudia mucho en la psicología cognitiva, donde se explora cómo las personas pueden cambiar sus hábitos de pensamiento para mejorar su bienestar y, pues, también eficacia, ¿no? En todo lo que es la toma de decisiones. Es como el amigo que siempre llega tarde a todas partes, ¿no? Todos conocemos a alguien así. Yo he sido todo lo contrario. Cuando mis amigos han llegado siempre tarde, es que yo soy el tío. Ellos llegan media hora tarde y yo llego siempre media hora antes y me digo a mí mismo, pero si ya sé que va a llegar tarde a estas personas, ¿no? ¿Por qué me empeño a mierda, no, que voy a llegar tarde? Y encima, porque pienso, el día que llegue un poco tarde será el día que ellos habrán llegado pronto, ¿no? El caso es que todos conocemos este tipo de personas. Este tipo de personas tiene que adoptar medidas drásticas para contrarrestar su tendencia a la impuntualidad. Mis amigos no se preocupan en absoluto, los amigos de toda la vida, en contrarrestar esa tendencia, pero sí que he quedado con personas que me han explicado esto, ¿no? Que buscan medidas drásticas para contrarrestarlo y entonces empiezan a salir de casa mucho antes de lo necesario. Y a simple vista puede parecer excesivo, ¿no? Pero en la práctica este extremismo es lo que les ayuda a llegar a tiempo. No se trata de lo que es verdadero en términos absolutos, como que no siempre hace falta salir tan pronto, sino de lo que funciona para ellos. Entonces este concepto tiene mucha relación con lo que se conoce como psicología pragmática, que es como una corriente que define la idea de que pues lo más importante no es si una creencia es verdadera o no, sino si es útil. En el fondo, las creencias que adoptamos desde la antigüedad, desde nuestros ancestros, es pues básicamente por supervivencia, ¿no? Entonces no es que se trata de algo cierto o falso, sino básicamente de lo que es útil. Entonces William James, que es uno de los fundadores del pragmatismo, de esta psicología pragmática, argumentaba que una idea debe ser juzgada por sus efectos prácticos más que por su correspondencia a una verdad que sea objetivo, ¿no? A un dato factual. Y aquí entramos en un concepto que me parece fascinante y además aplico constantemente, no sé si os puede servir para el episodio de hoy, pero es que lo que es literalmente falso, pero funcionalmente verdadero. O sea, literalmente falso, pero funcionalmente verdadero. Esta frase se entenderá mejor con algunos ejemplos que, digamos, generación tras generación, hemos ido inculcando a los niños, ¿no? Porque los pequeñitos de la casa han ido creciendo con creencias que son
exactamente como esta frase, literalmente falsas, pero funcionalmente verdaderas. Entonces, por ejemplo, esto se lleva mucho por ahí, en el que se dice que un puercoespín puede, pues, lanzar púas o algo así. Es algo que es literalmente falso. Un puercoespín no puede lanzar sus púas como si fueran dardos. No es algo que esté físicamente en su capacidad, pero creer que puede hacerlo es útil para los niños, ¿no? Te mantiene alejado del animal, lo que hace, pues reducir el riesgo, ¿vale? Reducir el riesgo de que te acerques demasiado y acabes herido, ¿vale? Funcionalmente es una creencia que te protege, aunque no sea verdad en el sentido más, digamos, literal. O también otro ejemplo, ¿no? El caminar debajo de una escalera que trae mala suerte, algo así. O que los espejos, si rompes un espejo, pues trae mala suerte. ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez? Pues todos sabemos que no existe ninguna evidencia que demuestre que pasar por debajo de una escalera afecte a la suerte, o que por romper un espejo, pues eso, que traiga mala suerte en el fondo, ¿no? Pero si evitas hacerlo, también evitas el riesgo de que algo caiga desde arriba en la escalera, o que te cortes la mano con el espejo, con el cristal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos como una superstición aparente, que es absurda, aparentemente absurda, tiene una funcionalidad práctica, y es un fenómeno muy común en las creencias populares, que a menudo se esconden alguna verdad pragmática oculta que nos han, no sé si decir impuesto, pero sin más no dicho, la sociedad. O también, yo qué sé, que los cerdos son animales sucios y no deberíamos comerlos. Esto ya se hablaba de esto desde el lenguaje bíblico, ¿no? Moralmente no hay una diferencia fundamental entre comer cerdo o cualquier otro tipo de carne, dependiendo de la cultura en la que estés, pero si evitas la carne de cerdo, en muchas culturas y contextos históricos, te estabas, pues, protegiendo de ciertos patógenos que eran más comunes en la carne de cerdo, especialmente en épocas y lugares donde, pues, las condiciones sanitarias eran muy, muy deficientes. Entonces, esta creencia, aunque moralmente debatible, lógicamente tenía un propósito funcional, ¿no? Los antropólogos culturales como Marvin Harris, pues, argumentaban que muchas prohibiciones alimentarias tienen raíces precisamente en esto, en el entorno y en las condiciones higiénicas de la época en las que, pues, se originaron. Entonces, son solo algunos ejemplos de creencias que, aunque no sean literalmente ciertas, tienen su valor en lo que es el pragmatismo, ¿no? Que es algo práctico e innegable. Nos protegen, nos guían y nos ayudan a tomar decisiones más seguras o inteligentes. Ahora bien, también podemos encontrarnos con situaciones que son inversas, ¿no? A lo que es literalmente verdadero, pero funcionalmente falso. Un ejemplo que me gusta usar aquí es la creencia de que el libre albedrío no existe, ¿no? Desde una perspectiva filosófica o incluso científica, hay argumentos que sostienen que nuestras acciones están predeterminadas por una especie de cadena de causas y efectos que escapan de nuestro control, ¿vale? Entonces, hay estudios de neurociencia que han demostrado que las decisiones conscientes se pueden pues, predecir basándose en la actividad cerebral antes de que la persona sea consciente de haber tomado una decisión. O sea, si adoptamos esta creencia, nos estamos alineando con una visión muy racional del mundo. Pero en la práctica, creer que no tenemos libre albedrío puede ser desastroso. O sea que sostener la idea de que nuestras decisiones y acciones no son completamente libres o independientes nos puede llevar al infierno psicológico, ¿no? En el sentir, porque yo mismo hace unos pocos episodios estábamos comentando cómo era la libertad seguramente lo que más buscaba en todas sus formas con este proyecto que comparto con vosotros. No con este proyecto, sino con mi vida, ¿no? En el proyecto lo que hago es documentarlo. Entonces es normal que, hostia, si todo está predeterminado cerebralmente, es un infierno psicológico para algunas personas que no pueden tolerar la idea de no tener ningún tipo de control ellas mismas y que todo sea como impuesto, ¿no? Puede hacernos sentirnos impotentes, apáticos, sin motivación para actuar, sin necesidad de ser disciplinados, simplemente porque pensaríamos que nada de lo que hagamos cambiará el resultado final, ¿no? Y aquí vemos como una creencia que es literalmente verdadera, al menos desde una cierta perspectiva filosófica o científica, puede ser funcionalmente destructiva si pues, la abrazamos para la vida diaria. Entonces, llegados a este punto, me gustaría compartir también con vosotros
que hay una herramienta, un recurso que he encontrado increíblemente útil para hacer un cambio de creencia o de punto de vista, ¿vale? Se trata de reencuadrar, el reframing, ¿no? Un proceso mental donde miramos una situación desde distintos ángulos, ¿no? Diferentes ángulos, hasta encontrar una perspectiva que nos sea más útil o beneficiosa, que ya digo, no tiene por qué ser verdad como tal. Así que imaginaros, por ejemplo, que estamos luchando contra un problema en el trabajo, ¿vale? La relación instintiva de muchos, pues podría ser frustrarse, sentirse atrapado, incluso enfadarse, ¿no? Pero si os tomáis un momento para hacer un reencuadre, podremos encontrar otros ángulos. Digo como si fuera fácil hacer este cambio de perspectiva, pero a la hora de la verdad, con la sangre caliente no lo es tanto, ¿vale? Como el estoicismo, ¿no? Que te dicen, sí, hay que ser estoico y tal. Sí, leyendo libros todos somos estoicos, pero después a la hora de la verdad, cuando la sangre está ardiente, es cuando es difícil de verdad ser estoico, actuar como estoico, ¿vale? Justo hoy mismo estaba respondiendo un mensaje de un ninja de la vida, de Sociedad Ninja, de nuestra comunidad multipotencial, porque os compartí con vosotros el problema que tuve para el pasaporte de Panamá a nivel de costes, que tenía que ser, al final iba a ser como 10 veces más, y gracias a este ninja, que estuvo haciendo muchísimas preguntas a los distintos abogados que le pasé, descubrimos que no era así. Entonces los dos hemos decidido no hacer este viaje a Panamá y básicamente hemos hecho un reencuadre. Nuestro reencuadre ha sido, pues, de alguna manera no caer en la falacia del coste hundido. Como ya hemos pagado 1.000 o 3.000 euros en billetes de avión, tengo que ir a Panamá. No, porque después te va a costar muchísimo más, ¿vale? Quizás ese problema que parece un fracaso en realidad es una oportunidad, ¿no? Para aprender algo nuevo o mejorar un proceso para el futuro. O tal vez nos esté empujando, como me está empujando Nora, esta perra de aquí. Quieta, hombre. Antes que eso, que nos esté empujando a tomar una decisión que antes no nos habíamos planteado. Entonces el reencuadre es una técnica que se utiliza mucho en terapias como la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Que es el TCC, donde básicamente se enseña al paciente oye, que tienes que replantear tus pensamientos negativos de una manera que sea más positiva y útil para mejorar tu bienestar mental. Lógicamente es más fácil dicho que hecho, ¿no? Entonces el reencuadre no solo sirve para ver los problemas de manera más positiva, sino también para tomar mejores decisiones que sean estratégicas. Por ejemplo, en los negocios, perder un cliente importante lógicamente parece un desastre, pero si hacemos un reencuadre de la situación, tal vez esa pérdida nos está, pues, liberando espacio, tiempo para captar un cliente más alineado con nuestra visión o quien podríamos tener una relación más productiva, ¿no? Entonces la clave del reframing, del reencuadre, es no quedarse con la primera interpretación de las cosas de la vida. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, nos preguntamos, oye, ¿qué otros ángulos existen, ¿no? ¿De qué otras maneras puedo verlo? Ya digo que dicho así suena muy bien, pero siempre seremos más propensos a hacernos estas preguntas a posteriori, en frío, cuando estemos con la calma. La gracia aquí no es detenernos después de 2 o 3 opciones, sino empujar la mente a seguir buscando nuevas perspectivas, incluso si al principio parecen absurdas o radicales. Y ahí es donde creo que reside el verdadero problema de la sociedad en general, que parece que no somos capaces de reencuadrar. Porque muchas veces damos por sentadas ciertas reglas y normas sociales como si fueran verdades absolutas, pero las reglas no son más que convenciones, ¿no? Entendimientos que la sociedad ha establecido para facilitar la convivencia, según el criterio de la propia sociedad, claro. Porque si lo pensamos fríamente, todos sabemos que las reglas no son leyes naturales inquebrantables. Por eso siempre me ha sacado un poco de quicio estar en Estonia como estoy ahora, y entonces ver que estoy esperándome en un semáforo, no hay ningún coche, el semáforo está rojo, pero hay una fila como de 10 personas esperando cruzar, pero que no lo hagan a pesar de que se ve claramente que hay ningún coche, y los semáforos han sido creados para gestionar el tráfico. Si no hay tráfico, ¿qué hay que gestionar, no? Vale, si hay algún niño por ahí, no lo hago, no cruzo, porque quiero dar buen ejemplo. Pero si todos somos adultos y sabemos cuál es el uso de un semáforo, me frustra un poco ver lo corderitos que somos en este sentido, ¿no? Las reglas no son leyes naturales como la gravedad o así, sino leyes que serían iguales para
para ti que para un alien, ¿no? La gravedad nos afecta absolutamente a todos. Entonces, por eso si nuestra sociedad desapareciera como en un día y una noche y la civilización tuviera que volver a hacerse desde cero, lo más probable es que hubiera variaciones en el producto final de la moralidad, de la ética y de las reglas comunitarias. Pero las leyes naturales, cuando las aprendiéramos y se reiniciara la sociedad, ¿no? Claro, terminarían siendo lo mismo. O sea, las matemáticas no se crean, se descubren, ¿no? Pero estas leyes morales y éticas, a saber, ¿no? Si iríamos todos en la misma dirección. Mira la diferencia en las culturas, ¿no? Los libros de física y química terminarían, en cambio, volviendo a esta sociedad tal y como los dejamos, porque se va descubriendo más que creándose como las leyes morales y éticas, ¿no? Y lo de cruzar la calle cuando ves claramente que no hay ningún coche que vaya a venir y te estás esperando en el semáforo como un tontaina, pues a veces seguimos reglas de forma automática, incluso cuando el contexto nos indica que no tiene ninguna utilidad en ese momento, ¿no? Entonces me ha pasado muchas veces en mi vida, y seguro que os ha pasado a vosotros también, que básicamente es esto, ¿no? He encontrado oportunidades que otros no veían porque pues aprendí a saltarme ciertas reglas cuando en un contexto específico no tenía sentido, ¿vale? Que siguiera esas reglas, como el caso del semáforo, que es el más evidente, ¿no? Y no os digo que ignoremos todas las reglas, lógicamente, porque muchas de ellas tienen un propósito importante para que la convivencia con los demás, ahora que la perra está ladrando a los desconocidos, como habéis podido escuchar, muchas veces la convivencia con los demás tiene un propósito importante para que sea afectiva y relajante, ¿no? Por eso esta perra va con un collar y por eso va con una correa, ¿vale? Esa es una regla que tiene sentido. Pero también es crucial aprender cuándo podemos doblarlas o incluso romperlas, si eso nos ayuda a progresar sin perjudicar absolutamente a nadie. En este aspecto es importante recordarnos la frase de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Proveniente del código de Hammurabi, que es, ya lo sabéis y lo conocéis, el antiguo conjunto de leyes babilónicas, que además también aparece en la Biblia en el libro de Éxodo. Ahora que la estoy leyendo, quería hacer este pequeño apunte como parte de ley del Antiguo Testamento. Entonces, este fue seguramente de los primeros principios legales a los que se les dio el nombre de ley de Talión, que básicamente establecía que el castigo debe ser proporcional al daño que causamos, o sea, ser castigados según el daño que hemos hecho, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que os estoy diciendo de la realidad, del reencuadre y de todo esto? Pues que si vamos a romper una regla por un contexto específico, tiene sentido pensar si me importaría que otra persona la rompiera también. ¿Me importaría que una persona cruzara si no vienen coches? Absolutamente no, ¿vale? Sí me importaría que me pagaran con la misma moneda. Si yo estoy conduciendo y hay un coche, lógicamente no quiero que la gente cruce, ¿no? Por eso hay los semáforos. Pero si yo soy en un coche y hay un semáforo que no hay coches, o sea, me da absolutamente igual, ¿no? Por eso nos tenemos que preguntar si me importaría que me pagaran con esta misma moneda, con este ojo por ojo y diente por diente. El caso de cruzar, ¿no? El paso de cebra. Es por eso que la psicología social ha estudiado cómo el cumplimiento como ciegamente, ¿no?, de las normas puede llevar a comportamientos que son irracionales, mientras que el cuestionamiento de las reglas a menudo pues la asociamos con innovación y creatividad precisamente por esto, sobre todo por el hecho de aquellos que se preguntan si pueden romper o no una regla aunque todo el mundo lo esté haciendo, ¿no? Hay reglas que son más susceptibles de ser rotas y otras no. Por ejemplo, de cruzar el paso de cebra, todos lo hemos hecho o lo hacemos. Entonces, esto yo creo que es un ejemplo fascinante de cómo las reglas no son más que construcciones humanas en la historia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se redactó la Constitución, originalmente se pensaba que el país tendría varios presidentes en lugar de solo uno. Y fue solo por una votación de 7 contra 3 que se decidió tener un solo presidente, lo que saca a reflejar que muchas cosas que consideramos como normales o verdades universales son en realidad arbitrarias y podrían haber sido completamente diferentes si las decisiones hubieran simplemente tomado otro rumbo.
O sea que estamos confundiendo lo que vemos con lo que es, o al revés, ¿no? Cuando lo cierto es que la realidad no es lo que es, sino lo que pensamos que creemos que es, en el sentido de que nuestra mente selecciona ciertos trozos, fragmentos, ¿no?, de la realidad, ignora otros y construye una narrativa que nos parece coherente, pero que no tiene por qué reflejar la totalidad de los hechos. Entonces, un ejemplo común que me viene a la mente es el de las relaciones románticas también. Imagina que alguien te deja, rompemos, ¿no? Y en tu cabeza estás convencido de que fue de la nada o sin ninguna razón, pero te tomas un momento para pensarlo, para repasar la relación desde este reencuadre, desde otro ángulo, y entonces quizás empiezas a recordar pequeñas señales que estaban ahí todo el tiempo, pero que tu mente ignoró porque no encajaban, ¿no?, en la narrativa que querías contarte a ti mismo en ese momento. Entonces, la psicología moderna ha documentado cómo nuestro cerebro tiene, ¿no?, a construir narrativas que son selectivas para proteger también nuestra autoestima o para dar sentido a eventos que son un poquito más complejos, sobre todo emocionalmente. O sea que, bueno, en última instancia, lo que quiero transmitir hoy es que lo más importante no es qué es verdad y qué no lo es, sino qué creencia nos ayuda a vivir mejor, ¿vale? A mejorar una mejor vida. O sea, actuar de manera más efectiva y estar en paz con nosotros mismos, en el fondo. Si una creencia nos paraliza o nos hace sentir impotentes, es hora de romperla. Por ejemplo, si creo que no hay oportunidades y eso me lleva a la inacción, a no hacer nada, tiene sentido de pensarlo fríamente e intentar recordar evidencia que nos diga lo contrario, para que esa creencia se convierta en siempre hay oportunidades, pero muchas veces no son tan obvias como desearía, ¿no? O algo por el estilo, porque tampoco nos podemos engañar diciendo que siempre hay oportunidades, pero tenemos la opción de recordar evidencia de la vida que rete la creencia que ahora mismo nos está limitando una acción o que vivamos como queramos vivir, ¿no? Tiene gracia y es paradójico porque a veces podremos adoptar una de estas creencias que nos servirá y nos asistirá a tener una mejor vida cuando la misma creencia sería negativa y mala para otra persona que la adoptaría, ¿no? O sea que también esto va a un poco también a personalidades, es decir, que esa creencia no fuese verdad para esta otra persona. Pero da igual, porque no se trata de si tenemos razón ahora mismo, sino de lo que nos ayuda a vivir mejor. Así que espero que os haya gustado el episodio hoy. Nos veremos próximamente, que este perro ya me está tirando. Vale, sí, vamos a comer. Venga. Porque es por la mañana, son las 7 de la mañana en Estonia, las 6 en España. Y ya es el último día, pero no os voy a mentir, me ha dado muchos pasos extras, unos 20.000 al día gracias a esta perra, que ya está usando la fuerza de lo malcriada que es para ir a comer. Esas son sus creencias, ¿no?, que hay que comer ahora mismo, y es porque le sirve, ¿vale? Tener una rutina le sirve para comer ahora mismo. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Multipotencial.